Estudiantes, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se puede ver la pantalla? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Se la escucha y se ve la pantalla. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Un poco recapitulando, hemos colocado como una pequeña dinámica que hemos trabajado en la anterior clase, un listado, una serie de entidades en las cuales un ingeniero civil puede trabajar. ¿Se acuerdan que hemos dicho en la consulta en qué entidades y bajo qué cargos un ingeniero civil puede trabajar ya en el campo profesional, ya en el campo de ejercicio de la profesión, ¿no? Y ha habido múltiples respuestas, ha habido unas cuantas dudas seguramente de ustedes, han pensado, algunos sí sabían seguramente, algunos nombres muy específicos, ya conocían, otros no conocen mucho, tal vez nunca se han preguntado o nunca han averiguado. Bueno, hoy día vamos a aclarar de una mejor manera y vamos a darles mayores luces porque es importante, creo yo, que ustedes el día de mañana van a estar buscando un trabajo y tienen que saber en qué entidades ustedes pueden trabajar y ejercer su profesión. Eso es importantísimo, ¿verdad? Bien, de la anterior clase habíamos sacado esta dinámica de grupo en la cual ustedes han mencionado, varios de ustedes, diferentes entidades con diferentes cargos, ¿no? Ha habido una serie de repeticiones, en algunos casos alcaldías, ¿sí? Pero vamos a hacer una aclaración más en detalle, ¿ya? No sé si alguien ya, de lo que subí esto en la plataforma, ha podido ampliar un poco más, ha podido buscar alguna información adicional. Si alguien nos puede aportar, por ejemplo, ahora sería interesante. Alguien del curso que esté presente. ¿Alguien tal vez? Ya. A ver, vamos a hacer una suerte de división de entidades, ¿ya? Para no llenar tantas filas. Aquí voy a colocar en una hojita nueva, aquí voy a escribir y voy a ir colocando. Por ejemplo, voy a colocar en entidades privadas. En entidades privadas. Déjenme hacer un pequeño zoom para que se vea un poco mejor. Entonces, hagamos en entidades privadas. Aquí vamos a anotar, ¿ya? Entonces, en un segundo. eh, ya. Entonces, en entidades privadas, podemos tal vez englobar de manera genérica los siguientes tipos de entidad. Uno podría ser, por ejemplo, las entidades más conocidas como constructoras, las empresas constructoras, las empresas consultoras, las que dan servicios, y también las entidades académicas, como las universidades. ¿Ya? De esa manera vamos a englobar, ¿ya? Para que sea más sencillo. En este caso, en las empresas constructoras, en primera instancia, ¿en qué cargos puede trabajar un ingeniero civil? Y vamos a ir anotando. Por ejemplo, como ingenieros civiles, ustedes pueden trabajar en los siguientes cargos. Pueden ser, decíamos, ayudantes, ayudantes, por ejemplo, del residente de obra, ayudantes del superintendente, pueden ser en este caso inspectores, pueden también ser en este caso ejercer como, en este caso, ¿qué les parece? Apoyo de campo, también podrían ser residentes de obra, lo haré con mayúscula esto porque son cargos más formales ya de mayor responsabilidad. Un residente de obra, un superintendente de obra,
un director de obra, o también un especialista. Usualmente, estos son los cargos en los cuales tú puedes ejercer dentro de una empresa constructora. Y tal vez algo también adicional que me olvidaba, responsable de la oficina técnica. Ahí podría ser, ¿ya? Los he puesto esos cargos de manera, o minúsculas, los más, digamos, los más básicos, los más, digamos, que tienen menos responsabilidad. Y los cargos ya con mayúsculas son los que tienen ya menos responsabilidad. Ustedes ya tienen que, por ejemplo, firmar documentos y son sujetos también seguramente de algún tipo de eh, posible responsabilidad si es que a futuro su firma ha avalado, por ejemplo, una planilla o que no sea correcta o, por ejemplo, ha avalado un trabajo que lo posteriormente ha sido mal ejecutado o que tiene deficiencias. Entonces ahí está el primer cargo de responsabilidad. Uno más grande es el superintendente. Usualmente ambos cargos se manejan de manera discrecional a nivel Bolivia, pero el criterio es para obras menores, obras pequeñas, existe residente de obra, para obras más importantes el superintendente de obra. El director de obra es una figura que debería siempre estar y a veces en las convocatorias públicas no se los requiere. El director de obra es aquel ingeniero que prácticamente es el principal coordinador o el responsable de todo el proyecto. Él tiene a su cargo, por ejemplo, al superintendente, a los residentes de obra, incluso a los especialistas de obra, ¿sí? Es un cargo bastante importante y solamente ser director de obra o ser superintendente de obra requiere bastante experiencia, bastante conocimiento y capacitación, ¿no? Al respecto. Un responsable de oficina técnica es aquel enlace, ¿no? Entre la oficina técnica principal y las obras. Una empresa puede tener varias obras al mismo tiempo, tener 2, 3, 4, 5, 6 obras o más. Y obviamente todo el cúmulo de información, requerimientos que generan los directores, los superintendentes o los residentes, se canalizan a través del responsable de la oficina técnica, quien da soluciones técnicas y además recibe las solicitudes y al fin y al cabo genera una información ejecutiva para que el propietario o el gerente de la empresa pueda, pues, en este caso, viabilizar y pueda solventar de manera eficiente el requerimiento, ¿no? También, obviamente, me estoy olvidando de algo importante, es el gerente, pues, el gerente que puede ser gerente técnico en primera instancia, un gerente técnico o el gerente general, gerente general. En Bolivia usualmente el cargo de gerente general lo detenta el dueño de la empresa. Usualmente las empresas en nuestro medio son más, si se quiere, familiares. Hay empresas quizás también más grandes, que son mucho más formales, si se quiere, más serias, que tienen una estructura, tienen un directorio y nombran un gerente técnico, un gerente general, pero en la mayoría de las empresas medianas son empresas familiares que tienen un propietario y que usualmente él es el que ejerce el cargo de gerente general. Es lo típico que ocurre en nuestro medio, ¿no? Son los diferentes cargos de responsabilidad y los otros que no he pintado son cargos también requeridos, pero no de tanta responsabilidad como los que he mencionado, ¿sí? Por ejemplo, en una obra vial, que es la que más creo que todos tenemos una idea más general. Por ejemplo, una obra vial, hablemos de un camino en la carretera del punto A al punto B. Supongamos esta carretera que sea unas de 10 kilómetros, que tenga, por ejemplo, un asfalto, un pavimento que hay que ir haciendo, y obras de drenaje y las demás actividades. En este tipo de obras tiene que haber especialistas. ¿Qué tipo de especialistas habría en este tipo de obras que les acabo de mencionar? Por ejemplo, un especialista en geotecnia, especialista en diseño geométrico, especialista en pavimentos,
especialista en obras hidráulicas o de drenaje. Probablemente también dentro de este tramo tengamos un puente, también especialista en estructuras. Son las principales especialidades del área de ingeniería civil que entra en un proyecto mediano o grande de una carretera o una vía, ¿no? También pueden haber especialistas del área social, pueden haber, por ejemplo, sociólogos, pueden haber abogados para el tema legal, pueden también haber, en este caso, inclusive ya más del área agronómica, por ejemplo, también alguna vez por un tema específico, y en su mayoría estos especialistas tienen un trabajo muy particular, ¿no? Y trabajan una parte específica de la obra, una etapa. Solamente el geotecnista está para temas muy particulares, seguramente para determinar en qué sectores del camino se tienen que hacer cambios de material, o hay que hacer repuestos de material, o tener bancos de préstamo, o ver las fundaciones de los puentes, por ejemplo, obras de drenaje, taludes también, el diseño geométrico, porque por más que tengas un estudio bien realizado, con planos, con un proyecto, siempre hay que hacer alguna modificacióncita, por pequeña que ésta sea. Suerte que sale que en el proyecto, en el estudio, se han olvidado, por ejemplo, tomar en cuenta que en un sector, por ejemplo, por acá tenemos predios que tienen viviendas ya consolidadas y tienen derecho propietario. No podemos en muchos casos hacer una suerte de quitar sus casas y hacer una suerte de expropiación. Entonces ahí hay que hacer una modificación, una variante al eje del camino. Y esa variante influye pues tanto a progresivas arriba como progresivas antes. Y el cambio o el rediseño o el ajuste lo tiene que hacer el especialista en diseño geométrico de caminos. En el tema de pavimentos, para la producción de la mezcla asfáltica, desde lo que sería el diseño, la producción, ejecución de la mezcla asfáltica. Obras hidráulicas para todos los que son alcantarillas, badenes, cunetas y otras obras de drenaje que se requieran. Tiene que haber un especialista que se dedique a revisar el proyecto, a modificar o ajustar en función a las condiciones topográficas y obviamente en definitiva a verificar y ejecutar la construcción de esas obras, ¿no? Y la estructura es importante siempre en obras como las hidráulicas o ya en puentes, donde requiramos, aparte de una verificación estructural, y en la etapa constructiva dar soluciones específicas. Los planos de diseño usualmente requieren un ajuste, ¿no? Muchas veces los calculistas agarran en los proyectos de consultoría, te entregan un proyecto con unos planos muy genéricos, sin detalles constructivos o en su defecto con mucho detalle, pero tal vez con criterios que no son constructivos. Por ejemplo, con armaduras que no son pues para nada, digamos, constructibles, una variedad de armaduras que a veces pasa de que ellos sacan un software automáticamente y lo que les votó entregan al proyecto y no es consistente. De ahí viene el instructor que tiene que hacer una revisión y un ajuste para que sea más constructible y plantear obviamente para su aprobación y que luego de la aprobación se plasme en campo ese tipo de trabajo. ¿Sí? Son usualmente los especialistas que se utilizan en un proyecto vial, de manera general. Pueden haber más también, pueden haber geólogos también, pero ya el tema de geología es un tema específico de otra carrera. ¿Sí? Así es. Bien, eso sería de manera genérica en las constructoras. Ven que hay varios cargos donde uno puede trabajar como ingeniero civil. Ahora vamos a ir viendo por partes. Vámonos a las consultoras. En las consultoras, ¿qué es lo que se puede hacer? Una consultora está encargada de realizar estudios, diseños o supervisiones. Entonces, dentro de ese ámbito, también puede haber ayudantes, pueden también haber inspectores, pueden haber también, en este caso, especialistas de diversos rubros o ramos. Pueden haber en este caso un gerente que se le llama gerente de proyecto. Gerente de proyecto, que es el que está a cargo, es la cabeza del proyecto, ya sea un diseño o ya sea una supervisión de un proyecto. Y además, dentro de la estructura de las consultoras puede haber un gerente técnico también.
y también el gerente general. La estructura es un poquito menor, ¿no?, en cantidad de ítems al anterior, que es de constructoras, pero es, como entenderán ustedes, una consultora hace estudios o hace supervisiones y en realidad es un poco menos el ámbito que una constructora, que tiene que tener mucho más amplitud de campo laboral debido a la responsabilidad y la mayor cantidad de trabajo que tiene que hacer en una obra, ¿no? En este caso, la consultora, ayudantes, dentro de estas ayudantes, ahorita vamos a ver, aquí todos son importantes, también a veces los llamados o famosos cadistas, ¿no? Aquí lo voy a colocar con este en orden, los cadistas. Un cadista es el dibujante, un dibujante experto, ¿no?, que se dedique solamente a hacer planos, aunque el cargo de ingeniero civil no cae para esto. Usualmente la mayoría de los ingenieros jóvenes ingresan a este campo laboral de las consultoras a través de este área del cadismo, ¿no? En realidad, para ser dibujante o cadista, requiere igual bastante experiencia y conocimiento, por ejemplo, constructivo, ¿no? No es lo mismo agarrar y dibujar cualquier cosa, es agarrar, dibujar y poner un criterio técnico, un criterio constructivo, ¿no? Para que y a la hora de construir no se tengan problemas o cambios significativos en el diseño. Eso sería en cuanto a las empresas consultoras, por lo general, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los servicios. Cuando hablo de servicios, por ejemplo, me refiero a empresas privadas que podrían ser, por ejemplo, unas empresas que prestan servicios de asesoramiento o laboratorios. Ejemplo, aquí vas a colocar laboratoristas, aquí múltiples tipos de ensayos que son de gabinete y de campo. Por ejemplo, también servicios de topografía. Entonces, aquí pueden ser, en este caso, como responsable de brigadas topográficas. También apoyo técnico por ejemplo, en evaluaciones, verificaciones, incluso en las llamadas auditorías. Claro, una empresa, digamos, que la contraten para verificar un proyecto. Imagínense que una empresa muy grande construye una edificación, unos galpones, y quiere validar si está bien construido, si está con los requerimientos que ha contratado. Entonces, contrata una empresa de servicios para que haga una evaluación, ¿no? La evaluación no solamente es técnica, sino a nivel contractual, a nivel incluso de auditorías. Ahí, digamos, es un plantel técnico que tienen auditores, tienen abogados, tienen la parte contable, y obviamente para la parte de infraestructura requieren a los ingenieros, ¿no? Entonces, el ingeniero civil puede estar a cargo de las verificaciones y en este caso se le podría llamar, entre comillas, eh, un auditor técnico, o también llamado ingeniero de apoyo en auditoría. Eso es. Entonces, para hacer una auditoría, por ejemplo, uno requiere bastante experiencia, ¿no? De la parte de diseño, construcción, para poder revisar y poder hacer un trabajo que sea eficiente y que además cumpla por los requisitos establecidos en los contratos, ¿no? Uno puede entrar a hacer una revisión, una verificación sin conocer, pues, ¿no? Imagínense que tiene que hacer una auditoría de un puente, no va a haber una persona que no conoce, nunca conoció un puente, o sea, ¿cómo podría tener competencia y poder, en este caso, decir si hay alguna observación técnica, si todo está bien, o peor, ¿no?, decir que han hecho mal? Tendría que tener la suficiente experticia y saber
específicamente qué áreas o qué parámetros no se han cumplido en los proyectos para poder dar una opinión técnica, ¿no? Que inclusive puede llegar a implicar temas ya legales, judiciales. Por ese motivo tiene que tener mucha competencia y mucho criterio, además de basarse solamente en evidencia tangible, no en corazonadas, no en criterios subjetivos, sino en algo tangible, legalizado, normalizado, y obviamente con mucho criterio técnico, ¿no? Para poder darse cuenta y, en la revisión de los documentos y de los proyectos, ¿no? Eso sería. Muy bien. Tal vez también, como parte de esos servicios, se me ocurre también como de parte de ingenieros de mantenimiento. Ingenieros de mantenimiento, de infraestructuras. Claro, hay empresas, por ejemplo, chicos, que se dedican a dar servicio de mantenimiento, por ejemplo, a obras eléctricas, hidroeléctricas o a obras, en este caso, civiles de IPPB. Entonces son empresas dedicadas solamente a dar mantenimiento. Pasa un tiempo, pasa unos 5 o 10 años, se les contrata para que hagan una revisión de las estructuras y hagan un mantenimiento, curen fisuras, hagan una revisión técnica para ver qué elementos estarían trabajando tal vez a un nivel no esperado, proponer refuerzos estructurales, etcétera, ¿no? O sea, todo eso que involucra el tema de mantenimiento, como también, por ejemplo, en temas específicos de acero, por ejemplo, verificar, por ejemplo, las conexiones, las pinturas anticorrosivas, etcétera. Todo eso también es de mucha relevancia. En entidades académicas, como ya todos conocemos, podría ser, por ejemplo, un investigador, podría ser docente, podría ser, en este caso, jefe de carrera, podría ser, por ejemplo, incluso decano, inclusive, claro, puede ser hasta rector, ¿no? Entidades académicas privadas, estoy refiriendo. También podría ser un asesor de tesis, tribunal de tesis. Creo que son los principales cargos en los cuales un ingeniero civil puede trabajar en una entidad académica, ¿no? Investigador, docente, jefe de carrera, decano, rector, asesor de tesis, tribunal. Eso serían entidades privadas, ¿no? Así de manera general. Creo que con todo esto que hemos hablado ahorita, puede englobar todo lo que han dicho ustedes en cuanto a entidades privadas. Vamos a revisar, por ejemplo. Aquí, en empresas hormigoneras. Una empresa hormigonera es una empresa de provisión de materiales. Eso no lo hemos colocado acá. Y podemos colocar otro guioncito y poder colocar empresa de provisión de materiales. Provisión de materiales e insumos. Por ejemplo, la empresa Macaferri o la empresa Duralit son empresas que proveen materiales del área de la construcción. Dentro de su plantel técnico necesitan, pues, obviamente, ingenieros de planta, requieren también especialistas, requieren asesores técnicos, y comerciales también. Requieren, por ejemplo, responsables del control de calidad, también necesitas un gerente técnico e inclusive un gerente, como les decía, general. Son cargos en los cuales empresas de producción de materiales e insumos pueden ofertar a los ingenieros civiles, ¿no? Obviamente en función también a la experiencia,
Ya para, por ejemplo, ser gerente técnico y comercial, ahí va vinculado muy de la mano a la parte de ingeniería, pero también la parte de cómo saber vender o cómo saber incorporar un material o un producto dentro de un mercado, ¿no? Es bien importante y tiene pues también su relevancia para la entidad de la empresa y requiere unas competencias específicas por parte del ingeniero, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos, en este caso, ya cubierto todo lo que ustedes han dicho en la anterior clase. En entidades privadas ya está todo definido. ¿Sí? Vamos a hablar ahora en entidades públicas, donde ya se amplía un poquito más este abanico. Vamos acá a colocar entidades públicas. Aquí vamos a hacer una lista un poco más desglosada porque realmente no podemos agrupar de manera general a las entidades. Yo voy a colocar acá de manera, digamos, agrupada, pero diferente algunas por las particularidades y voy a ir colocando en ese sentido. Por ejemplo, tenemos lo que serían los gobiernos municipales. Aquí colocaremos los gobiernos departamentales. Ahora sí vamos a disgregar ya con nombres más específicos. Por ejemplo, tenemos la Administradora Boliviana de Carreteras. Tenemos ENDE, Empresa Nacional de Electricidad. Tenemos IPFB. Tenemos Fondo Productivo y Social. Tenemos Fondo de Desarrollo Indígena. Tenemos Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tenemos UPRE. Tenemos los servicios departamentales de caminos. Tenemos la Contraloría General del Estado. ¿Qué más me estoy olvidando? A ver, déjenme recordar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí veamos en el cuadrito que ustedes me han propuesto. Alcaldías. ABC, ENDE, SEMAPA, ya. Servicio Municipal de Agua Potable de Alcantarillado. Servicios, aquí pondré. Servicios básicos. Así pondría. En este caso, de agua potable y alcantarillado. Ejemplo, SEMAPA en Cochabamba, EMAPAS en Sacaba, EMAPAC en Quillacoyo y además, etcétera, ¿no? Son un montón de cada población tiene pues su servicio, ¿no? Cada municipio importante. Aquí sería el famoso tren metropolitano. Tenemos, es un proyecto específico, ¿no? En Cochabamba. Tal vez, de manera general, eso lo podemos recorrer. Es un proyecto específico de la unidad
técnica de ferrocarril, se llama así el nombre, ¿ya? Así le he puesto a nivel nacional. Unidad técnica de ferrocarriles, UTF. Este es el tren metropolitano dentro de esto, es su proyecto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otra entidad que se me ocurre ahorita, es el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Así es la abreviatura correcta. Servicios básicos, agua potable, las universidades públicas. Las universidades públicas. ¿Qué más? ¿Qué faltaría en entidades? Otros ministerios, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Seguro que hay ingenieros civiles ahí. Otro ministerio importante que en este ámbito, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, también tiene ingenieros civiles. ¿Qué más? ¿Qué más? El INE tiene ingenieros civiles, pues tiene que tomar estadísticas del área de la ingeniería, de carreteras, de puentes, tiene también ingenieros. ¿Qué más? Que me estoy olvidando. Ministerio Fonadín, de aquí Agua. otro fondo, lo voy a tratar de colocar en ese orden, por favor, me van a disculpar que me he olvidado. Aquí le vamos a modificar esto, lo voy a mover para abajo. Otro fondo que está instaurado en Bolivia, famoso Fonadín. Fonadín. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere tomar la palabra? El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ingeniero. Exactamente. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Creo que son la mayoría de las entidades, debe haber algunas más que no conozco. También hay, les cuento, en el Ministerio de Economía. Estoy olvidando. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya. La mayoría de ustedes seguramente que no deben conocer o tal vez conocen. Voy a ir por partes, por lo de abajo y el último con la parte de arriba que es más grueso, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, ahí dentro de su estructura técnica hay un montón de ítems de profesionales ingenieros civiles que tentan ese cargo dentro de la entidad. ¿Quiénes podrían ser? Por ejemplo, ingenieros ayudantes, podrían ser ingenieros de la oficina técnica, pueden haber fiscales de obra, alguien decía la anterior vez, hay un término bien interesante, que lo copio acá, ahorita no me estoy acordando, IRT, ¿verdad? Eso quiere decir ingeniero responsable de tramo, por si acaso. Ingeniero responsable de tramo. Pasa con la computadora, un segundito, se está queriendo colgar. IRT, a ver ahora. Oh, ¿qué pasó con esto? Aquí está. Famoso IRT. IRT. Ocupado. Sí. Un segundito, don Mario. Voy a poner pausa hasta mi grabación. Un segundito. Muy bien. Van a disculpar, estaba viendo buscarme una persona. Bien. Decíamos los famosos ingenieros IRT, ingenieros responsables de tramo.
Por ejemplo, la ruta al trópico, aquí en Cochabamba, la red fundamental, la carretera F4, que va hacia lo que es la zona del trópico, es un tramo vial importante que está a cargo de un responsable, que específicamente atiende todo lo que sería mantenimientos, menores, mayores, obras de drenaje, proviales, todo lo referente al tramo este. Es interesante, ¿no ve? Así es. Tal vez también en este caso tengan especialistas, que sí los hay, especialistas en áreas de estructuras, puentes, etcétera. También está el gerente técnico, los gerentes departamentales tienen que ser ingenieros civiles, obligatoriamente es algo así. Y también obviamente sería ideal el presidente ejecutivo, pues, el presidente de ABC debería ser también ingeniero civil. Antes que se me olvide, hay otra entidadcita aquí, me he olvidado, una empresa estratégica, una empresa del Estado que se llama uh, esta empresa constructora de obras públicas en Bolivia, que empresa de una entidad pública, la empresa, uy, se me ha olvidado, estaba en la punta de mi lengua. Igual por si acaso acabé de colocar Asana, también tiene participación en los aeropuertos, mantenimiento, por ejemplo, de capas de pavimentos en aeropuertos, tiene que ver ahí, tiene que ver ingenieros civiles. Esta empresa, la EBC es, ¿ya? La empresa boliviana de la construcción, EBC. ¿Ya? Listo. Entonces, dentro de la EBC hay este tipo de cargos para un ingeniero. En ENDE, como decían ustedes en la lista que me han pasado, están pues también ingenieros de planta, en oficina técnica, hay especialistas, igual tienen ellos fiscales de obras, fiscal de obra, tienen también las diferentes gerencias, técnicas, por ejemplo, la gerencia de las distritales de ENDE, o tal vez de las, en este caso de las entidades desconcentradas de ENDE o descentralizadas de ENDE, porque por ejemplo hay ENDE Corani, ENDE Hermoso, son diferentes ENDEs, ENDE Transportes, que son ENDEs, son entidades que dependen de la área central, pero que son, creo que independientes en cuanto a su manejo, y obviamente también la gerencia general, gerencia general, y también el presidente de ENDE, la presidencia. Ahí está. Es en cuanto a cargos que podrían optar ingenieros civiles, ¿no? El nombre dice ENDE, más tarde referido a ingenieros eléctricos, ¿verdad? Pero en realidad las obras grandes de ENDE, las hidroeléctricas, las manejan, las ejecutan usualmente los ingenieros civiles, más que los ingenieros eléctricos, ¿no? Es una realidad esa, no podemos cambiar, eso es lo que pasa. En IPFB, aquí también voy a dividir esto, voy a dividir, y me he olvidado colocar aquí las redes de gas. Es redes de gas, obviamente también de IPFB, pero es casi independiente las redes de gas. En ambos casos tendrían que haber ingenieros de planta, en oficina técnicas, especialistas, en este caso inspectores de obra, pueden haber fiscales de obra,
pueden haber, en este caso, en redes de gas, y por ejemplo, los encargados de oficina técnica, los responsables de mantenimiento, etcétera, y le daré acá. En cuanto a las gerencias, también podría colocar, ¿no? Pero usualmente las gerencias están manejadas más por ingenieros petroleros, ingenieros que son del área específica, ¿no? De IPFB, ¿no? No es tanto como ENDE, que es más de los ingenieros civiles, o que el nombre sea eléctrico, como les decía, tiene esa particularidad, ¿no? ¿Alguien conoce qué es FPS? Ayer me dijeron, ¿no? En esta lista estaba FPS, la anterior clase me la han puesto. Entonces, ¿alguien sabe qué es FPS? ¿Conoce? ¿Sabe a qué se dedica el FPS? ¿Hay alguien que nos podría ayudar? FPS. ¿Alguien conoce? Fondo de Si no inversión. recuerdo, ingeniero del Fondo de Previsión Social, pero no recuerdo exactamente a qué se dedicaba. Ya. ¿Qué hace el FPS? ¿Qué hacen los fondos? Y aquí empezamos con los fondos. FDI, FNDR. Yo les voy a decir en términos generales. A mí, yo no tengo tanto, digamos, tanto delicadeza en el punto este. Lo que pasa es que esos fondos canalizan inversión pública, usualmente a los municipios, ¿ya? Yo estoy un poco en contra de estos fondos. ¿Por qué motivo? Me parece que es mejor dar pues los recursos económicos a las alcaldías. Ellos conocen qué es lo qué necesidades tienen, pueden canalizar de una mejor manera en la ejecución de los proyectos, hacer que sean más eficientes y por último de generar desarrollo. El problema es que a nivel gubernamental se han creado estos fondos con la finalidad de que ellos manejen los recursos públicos que tal vez recaudan o se prestan al nivel internacional y estos recursos públicos los ofrecen a los gobiernos municipales usualmente, ¿ya? Y lo que hacen es una suerte de proyectos, como por ejemplo en caso de PES, de obras de riego, también hacían puentes, algunas obras viales pequeñas, etcétera, que le ofrecen al municipio, en este caso, para que a través de FPS se ejecute en su municipio. Desde el fondo lo que hace es esperar que el municipio entregue pues un proyecto, o sea, un estudio de diseño. Ellos revisan, aprueban y ya con una suerte de un convenio de financiamiento, un documento legal, es que FPS, por ejemplo, financia proyectos y a los cuales FPS ya contrata directamente, no, eso no lo hace ya la alcaldía, contrata tanto a la empresa, al supervisor, el fiscal de obra usualmente es de la entidad, en este caso de la alcaldía, y el proyecto se desarrolla en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay problemas en los proyectos, usualmente es lo más común, modificaciones y demás aspectos, es muy burocrático. Tiene que aprobar tanto en la entidad principal, que es la alcaldía, como también en el famoso GPS, ¿no? Una suerte de trámites burocráticos que en definitiva ralentizan pues la inversión pública, ¿no? Entonces yo podría ya de manera general yo decirles a ustedes que estos fondos los han creado, no son tan antiguos, les cuento. Por lo menos FPS sí es antiguo, es del año 2002, 2001 que yo me acuerde. Los demás son más recientes, pero el problema es que, o digamos, el gran tema acá es que con estos fondos se hace una presencia del nivel central del gobierno. O sea, estos fondos dependen del gobierno, del nivel central, del nivel ejecutivo. Entonces, cuando entregan, por ejemplo, un puente, entregan un camino, entregan una obra de riego, más que el alcalde ya aparece pues, el presidente, ¿no? O el ministro aparece con sus guirnaldas, y con el letrero de obra, con su cara del presidente. Es más un tema político, ya que aparece ahí. Obviamente ellos se justifica por el tema del financiamiento, que ellos consiguen financiamiento, teóricamente con su participación se ejecutan mejor los proyectos, pero mi punto de vista es que realmente ralentizan demasiado. Sería mejor agarrar y dar los recursos económicos a quien necesita,
Pero estos fondos canalizan fondos públicos tanto del nivel central como del nivel de préstamo internacional a través de las cooperaciones y, como les digo, intervienen como intermediarios a la hora de ejecutar un proyecto, usualmente en alcaldías, ¿no? Y eso ralentiza de sobremanera la ejecución de los proyectos y es un tema más de participación del nivel central del Estado. El tema político entra bastante en este punto. Por ejemplo, una alcaldía que sea de una línea opositora al gobierno puede conseguir evidentemente un apoyo en cuanto a un proyecto, digamos, de un coliseo o de una unidad educativa y ahí viene pues desde el mismo letrero de obra, es increíble, ahí uno tiene que poner la foto con la cara del presidente, ¿no? Y ese realmente es un tema bien complicado, ¿no? Que yo les podía comentar, ¿no? Pero obviamente estas entidades tienen pues su razón de ser. Este FPS está vinculado mucho con, ahora últimamente con el tema de obras de riego para lo que es la producción. FDI, Fondo de Desarrollo Indígena, al igual, similar que FPS, en este caso, pero más orientado al apoyo a comunidades indígenas, ¿no? Usualmente, pero acá, por ejemplo, en este tipo de fondo también se ejecutan puentes, se ejecutan obras de riego, todo con la finalidad de justificar el apoyo, por ejemplo, a la producción agrícola, a la mejora de las condiciones de una población indígena, entre comillas, pero más de población, yo diría, rural, que requiere, por ejemplo, en este caso, apoyo, pero igual a través de los municipios, a través de las alcaldías se hace esto a través de un convenio, ¿no? Que firma como un contrato de préstamo, ¿no? Que es algo así que el fondo financia la parte de la ejecución del proyecto y la alcaldía financia la parte del seguimiento o la supervisión del proyecto. Es algo así que se maneja, ¿no? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, ingeniero, buenas Adelante, tardes. adelante, Ronald. No, es que ya había dicho usted que estos fondos, como usted dice, es más para coaccionar, es más político, porque, o sea, ahí te dicen, o sea, si ha ganado un partido, o sea, tus proyectos no van a ir. Entonces, es una más coacción de la inversión estatal, eh, la presencia de la inversión estatal, ¿no? Es político. Sí, Entonces, así es. y eso, digamos, no debería ser según mi punto de vista mío, porque ahorita, o sea, todos pagamos impuestos, o sea, las alcaldías que no son del MAS o son del MAS o de otro partido, pagan sus impuestos y deberían recibir, digamos, sus obras, ¿no ve? Pero en este caso siempre te observan y más dan prioridad al partido que está en función de gobierno. Eso nomás quería opinar, ingeniero. Está bien, yo mira, comparto en parte tu opinión, además de decir más, menos o otro partido, en realidad yo más voy por la parte de la eficiencia, o sea, meter intermediarios a la operación de decir, ponte, vamos a hacer un coliseo, ¿ya? Para una alcaldía, ponte de Clisa, para mejorar las condiciones de vida de la población deportista, digamos que justamente un cantón de Clisa, ¿ya? Se va a hacer un coliseíto ahí. Entonces, lo que pasa es que las alcaldías, sobre todo las de las provincias alejadas, tienen pocos recursos económicos, porque los recursos económicos se los distribuye pues por coparticipación tributaria y por el tema de la población. Tiene poca población, tiene pocos recursos económicos que le inyecta el gobierno. Ejemplo, en la alcaldía de Cochabamba, ya hemos hablado, tenemos una población importante, de ahí tenemos recursos económicos del nivel central. Y la mayor parte del ingreso que tiene la alcaldía de Cochabamba es pues por el tema de los impuestos. No es igual, por ejemplo, sin desmerecer, ¿no? Sacaba con Cercado en la hora de recaudar, por ejemplo, recursos económicos por el tema de patentes, por tema de impuestos de los vehículos, propiedades, comercios, etcétera. O sea, hay una diferencia abismal. Más o menos, según lo yo tenía entendido, creo que el año 2017, 18, tal vez ahora baja un poquito, estaba alrededor de casi 2.000 millones de bolivianos el presupuesto que manejaba la alcaldía de Cochabamba. Ese monto es bastante alto, se pueden hacer muchos proyectos, sobre todo los proyectos de inversión pública, se pueden ejecutar, en este caso, proyectos importantes de viaductos, hospitales, etcétera, pero que municipios alejados que no tienen mucha recaudación por el tema impositivo, tienen baja población, tienen ese problema. Pero lo que debería ser, en mi juicio, es un pacto fiscal
en la cual se pueda distribuir de manera pues equitativa los recursos económicos, también viendo las necesidades, no solamente viendo a la población o los impuestos, ¿verdad? Pero ahí aparece justamente por ese motivo que te decía, los fondos que ellos manejan inversión de dinero estatal, como también de dinero de cooperación internacional, y que lo ofertan en bolsas para que los municipios puedan participar. Y usualmente lo que piden son los proyectos, los estudios, que usualmente una alcaldía contrata a una empresa consultora para hacer el estudio y mandar a lo que sería un fondo para que lo revisen, lo aprueben. Una vez que está aprobado, busquen el financiamiento y a través de estos fondos se haga pues el tema de un contrato, un convenio con el municipio y posteriormente se haga pues ya la convocatoria pública y todo lo que tenga que hacer en cuanto a la contratación de ese proyecto. Es burocrático y como les digo, podría funcionar si es que los proyectos no tuviesen errores. Todos los proyectos que es de ingeniería, usualmente que se hacen, sobre todo en municipios, tienen un margen de error bastante grande. ¿Por qué motivo? Porque una alcaldía chiquita o mediana no tiene muchos recursos económicos. Y infelizmente estas alcaldías, el personal técnico que maneja y toma decisiones no es pues tan del área, o no son ingenieros. Hay arquitectos o hay gente que no es del área que tiene una visión bastante mediocre en cuanto a la hora de definir cómo debe implementarse un proyecto. Un proyecto tiene tres etapas, de manera general: preinversión, inversión, operación. En la preinversión es donde más hay que invertir platita para hacer que el estudio esté bien realizado y a la hora de ejecutar la obra tengamos todo claro, obviamente con algunos ajustes que se pueden ir haciendo, pero que sean menores, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de hacer estudios, las alcaldías dicen no tenemos plata, ¿no? Y no quieren invertir. Yo les digo, he pasado por mi experiencia laboral varios municipios donde, por ejemplo, para un puente, digamos, tipo de unos 40 metros, te quieren pagar 30.000 bolivianos de todo el estudio. Solo los estudios de geotecnia valen 30.000 bolivianos, solo los estudios, y aparte de lo demás, ¿no? El tema de hidrología, porque hay que ser con especialistas, hidrología, hidráulica, lo que sería topografía, lo que sería estructuras, el tema socioeconómico, etcétera, ya no alcanza, pues. Entonces, lo que pasa es que ahí vienen, digamos, el tema de que alguien agarra, no hace un buen estudio de suelo, hace un SPT nomás, o tal vez incluso el estudio de suelo un poco lo valida en función a otros estudios antiguos que están en la zona. O sea, hacen pues, malos estudios, desde los estudios básicos de ingeniería hasta el diseño, y a la hora de construir, ya con estas entidades, pasa de que se adjudica a la empresa, y entra la obra y un sinnúmero de problemas. Inclusive hasta que no coincide ni la topografía con lo que van a hacer en el campo. Eso ralentiza en demasía, pues tienen que parar el proyecto, hacer modificaciones mayores, contratos modificatorios, órdenes de cambio, y con entidades como estas que están como de intermediarios, peor todavía, pues tiene que ir por la alcaldía, de la alcaldía al fondo, del fondo tiene que tener una objeción para que pase otra vez a la alcaldía. Realmente es algo pues terrible, ¿no? Y todo nace, repito, a que esos fondos podrían funcionar en cuanto al área de su especialidad, pero eso funciona en una teoría ideal donde los proyectos son bien hechos o bien revisados, y eso no ocurre. Esa es mi experiencia, ¿no? Infelizmente es lo que pasa. Y como les digo, en mi experiencia, viene de que, por ejemplo, para FDI, yo hice un proyecto de FDI en el año 2018-19, pasa de que desde el letrero de obra había que poner la cara del presidente, ¿no? El letrero de obra, digamos, de 2x3, nos dieron el diseño, la cara del presidente con datos del proyecto, ¿no? Pero digamos de este cuadrito del letrero de obra de ese puente, esto era pues, la cara del presidente, aquí estaba, este era el tamaño, toda esta parte que se ve aquí, achurando, este era el rostro del presidente, y aquí datos del proyecto, chiquitito, ¿no? Chiquitito. Aquí alcalde tanto, ¿no? Éxito era. Es más político, pues. Y a la hora de entrega del proyecto, hasta en la plaqueta de obra o ya a la hora de entregar la obra misma, la parte de los ingenieros, todos los que hemos trabajado, todos los que trabajan en la parte, digamos, de ejecución, quedan pues relegados. Vienen en un helicóptero, llegan a la entrega de la obra, ni lo conocen el proyecto, piden una hojita para poder leer y leer, digamos, datos del proyecto, dan su discurso de 1 hora, 2 horas a sus bases y se van, ¿no ve? Entonces, no estoy diciendo que sea malo. El tema es que netamente eso es pues político, porque el dinero lo están dando ellos, ¿no? Y en realidad, como tú decías, el dinero no es de ningún político, el dinero es del pueblo.
que paga sus impuestos. Entonces, es como decía creo, justamente el presidente de Ucrania, ¿no ve? No coloquen en sus oficinas, siendo funcionarios públicos, foto del presidente. Coloquen fotos de sus hijos para que ustedes tomen las mejores decisiones, pues piensen en su familia. Algo así, ¿no? Interesante ese mensaje, me pareció lindo de recordar. Y eso es un tema netamente político. Ahora, de que los fondos pueden coadyuvar en ser específicos, por ejemplo, tener ingenieros acá en FDI que sean especialistas solamente en obras, imagínense, agropecuarias para comunidades indígenas imagínense de la parte del cono sur de Cochabamba, sepan cómo se tiene que construir atajados, conozcan bien la técnica, excelente, van a facilitar la ejecución de los proyectos a través de este fondo, ¿no? Específicamente para eso, excelente. Pero en el trasfondo lo que ocurre es que un poco ralentizan, como les decía, la inversión pública. Lo hacen muy lento. En una entidad pública de un municipio o una entidad pública de manera general, nunca van a encontrar una ejecución alta. Es muy difícil. ¿A qué me refiero de ejecución alta? Tener en el presupuesto, en el POA, por ejemplo, digamos que 100 millones de bolivianos y teóricamente el año donde ya ejecutas deberías ejecutar los 100 millones bolivianos, ¿no? Pero por diversos motivos, X, Y, los estudios están mal y demás, ejecutas digamos que unos 85 millones de bolivianos, o sea, ejecución presupuestaria de un 85%. Aceptable está, pues. Pero en la mayoría de las entidades públicas, 60, las alcaldías 50%, 70%, incluso la técnica es maquillar los números, ¿no? Llegan a diciembre, están con un 50%. Llegan al 31 de diciembre y están llegando a un 80% en un mes. Porque están maquillando con unos artificios económicos o administrativos que ellos manejan, ¿no? Pero en la realidad no se ejecuta el presupuesto, no se debe ejecutar. Y la ineficiencia parte desde proyectos mal ejecutados en temas de obras civiles y sobre todo por la excesiva burocracia, pues meter más funcionarios públicos más oficinas que tengan que revisar o que tengan que tener en la mano papeles, ralentiza pues la ejecución de los proyectos, no funciona muy bien. Es el problema de los fondos, ¿no? Cada fondo tiene su especificidad, ¿no? Fondo Productivo Social, actualmente lo que tengo entendido que más se dedica a hacer obras de canales de riego, canalizaciones, presas, todo en convenio con las alcaldías. Fondo Indígena, obras, en este caso en comunidades indígenas, que podrían ser, por ejemplo, igual canales, atajados, incluso hacían puentes. Yo hice un puente con FDI, ya creo que puentes ya no hacen, este tipo de proyectos. FNDR es una entidad que capta usualmente más fondos de afuera, fondos de, por ejemplo, lo que sería BIT, lo que sería el Banco Mundial, lo que sería el Banco hay otro banco, no es el BIT, hay otro banco, me estoy acordando ahorita, pero canalizan fondos internacionales para, en este caso, ofrecerlos para proyectos a nivel ya un poquito más macro, por ejemplo, en alcaldías grandes, o sino también ya entidades como la gobernación o entidades como ese mapa, por ejemplo. Me tocó un proyecto en el año 2007 con FNDR y realmente la burocracia era excesiva y para un simple trámite de aprobación de un contrato modificatorio tenía que aprobarse y tener una no objeción de esta entidad que realmente era muy burocrático, ¿no? Era mi punto de vista. Fonadín es una entidad no tan nueva, en realidad antes tenía otro nombre, era un nombre específico, el nombre ahorita no me acuerdo. Es una entidad que más trabaja en el trópico de Cochabamba, tiene bastantes proyectos, igual ejecuta proyectos de desarrollo en comunidades, hace puentes, hace pequeños mejoramientos de camino, hace también obras de riego. La UPRE que es un invento del anterior gobierno, la unidad de proyectos especiales. Esta unidad de proyectos especiales estaba manejada por el Ministerio de la Presidencia. Imagínense, haciendo obras civiles el Ministerio de la Presidencia. O sea, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, así nació este UPRE, que inició con los proyectos llamados Evo Cumple, ¿verdad? Y luego ya lo cambiaron solamente como UPRE. Este tipo de entidad hace proyectos múltiples, desde canchas de fútbol, coliseos, tinglados, colegios, etcétera. Todo tipo de proyecto que igual aquí entra con un cheque que se ofrece a las alcaldías y los cheques se los entregan cuando las alcaldías entregan en un acto público los proyectos en carpeta, ¿no? Estudios, digamos, de una obra civil para que ellos lo financien.
el servicio departamental de caminos, ya es algo un poquito más serio, ¿no? Son servicios, antiguamente no había ABC, antiguamente el ABC no existía, y lo que existía era el Servicio Nacional de Caminos. ¿Cuál es la diferencia entre el Servicio Nacional de Caminos y el ABC? Fundamentalmente está en que la ABC es una administradora. Tiene ingenieros, tiene plantel administrativo y usualmente todo lo que es mantenimiento y construcción de carreteras contrata a terceros. El Servicio Nacional de Caminos, como el nombre indica, tenía maquinaria, tenía operadores, tenía choferes, tenía plantel técnico, plantel laboral, especialista en ejecución de obras viales, desde puentes, carreteras, asfalto, etc. Entonces, ellos mismos ejecutaban proyectos. Claro que había proyectos importantes o muy macros que sí tienen que contratar, pero en su mayoría los mantenimientos, todo eso lo hacía de manera directa, ¿no? Lo han cerrado por temas, creo que eran temas de corrupción que ya llegaron a niveles demasiado altos a mi juicio particular, crear ABC ha generado un poquito la tercerización de todos los servicios y eso un poquito ha ido también en desmedro de la economía, ¿no? O sea, agarrar, por ejemplo, para un bacheo, debe ser fundamental hacer un contrato con una empresa, obviamente genera utilidad que la misma empresa va a ir adquiriendo, se va a ir capitalizando y un poco en desmedro de lo que sería las arcas del Estado, ¿no? Por ejemplo, una gran diferencia entre ABC y el servicio de caminos departamental que hay, por ejemplo, en Cochabamba, es que pasa un desastre o hay un tema urgente que atender, este servicio tiene pues equipo, inmediatamente puede ir allá y atender. Mientras que el ABC puede que tenga un contrato vigente en un tramo para un mantenimiento, digamos, preventivo, pero es más tardado, ¿no? Hasta que hable con la empresa, haga su convenio, vaya a la empresa terciarizada y es muy difícil, más tardado, mientras que Caminos es algo automático, tiene equipo disponible para atender los desastres, por ejemplo, algo más eficiente, ¿no? A diferencia de lo que sería la ABC, ¿no? CGE, Contraloría General del Estado. La Contraloría se dedica usualmente a hacer revisiones o auditorías externas posteriores. Estas auditorías posteriores es cuando acaban por ejemplo, en obra civil, cuando acaban los proyectos, se entregan los proyectos, ya sean caminos, ya sean puentes, ya sean sistemas de riego, entra y es una revisión y puede hacer una auditoría, por ejemplo, que se llama auditoría especial, donde se buscan ya responsabilidades y obviamente si son obras civiles, tiene que entrar en detalle y tiene que ver que ingenieros que hagan el trabajo. Ingenieros, en este caso, o ingenieros especialistas en diversos rubros, ingenieros, en este caso, de evaluación de proyectos de inversión pública, incluso hay supervisores de ingeniería, en este caso en el área de obras públicas, que hacen informes técnicos que sustentan los informes legales y de auditoría para generar, por ejemplo, responsabilidades o generar todo tipo de informes, ¿sí? Entonces aquí también hay un campo laboral en el tema de los ingenieros civiles en este caso, ¿no? Servicios básicos de agua potable y alcantarillado, muchos, CEMAPA, EMAPA, CEMAPAC y otros, ¿no? Aquí han dicho una lista inicial que han planteado, por ejemplo, CEMAPA, aquí teníamos al principio supervisor gerente, ¿no? Es más que eso. Aquí dentro de CEMAPA, por ejemplo, hay un montón de ingenieros. De entrada, CEMAPA está dividida en gerencias. Hay gerencias técnicas de operación, gerencia técnica de mantenimiento, gerencia de proyectos, y cada gerencia tiene pues su plantel técnico y en cada gerencia pueden existir ingenieros civiles que trabajen, ¿no? Por ejemplo, en la hora de elaborar proyectos o hacer estudios, hay un montón de ingenieros que hacen diseños, revisan diseños, validan diseños y se dedican a ver la parte, digamos, de los proyectos, tanto de las ampliaciones, renovaciones y proyectos nuevos, por ejemplo, que se pueden hacer. Por ejemplo, el alcantarillado o agua potable de la zona sur, ¿no? Que se hizo hace un tiempo atrás, pero que recién se va a ejecutar en su totalidad, ¿verdad? En la gerencia de operaciones, como nombre lo indica, en la operación misma de las redes, tienen que haber ingenieros civiles a la hora, por ejemplo, de manejar las plantas de tratamiento de aguas potables residuales, a la hora, por ejemplo, de atender emergencias, por ejemplo, cuando hay problemas en el sistema de distribución de aguas, tienen que ir con una brigada y tienen que ir, en este caso, a atender, tienen que ir a solucionar problemas de alcantarillado, etcétera.
Y entonces esta entidad es tan grande que tiene muchos trabajadores, tiene un plantel técnico, un plantel administrativo bastante grande. E inclusive sobre estos tenemos los gerentes técnicos que de cada área, los gerentes de la parte de planificación, mantenimiento, operación. Y encima de eso está el gerente general también. Y también hay un directorio en cuanto al tema de SMAPA, que es un tema más político, pero es así, es un consejo, ¿no? Entonces, en MAPA y otros servicios, el trabajo del ingeniero civil es muy amplio. Hay bastantes ítems y cargos que puede optar el ingeniero civil. También hay fiscales de obra, ojo, para el tema de proyectos nuevos. Supervisores usualmente se contratan de manera externa. En todos los casos, supervisores de obra son externos, ¿no? Pueden ser, si son obras grandes, a cargo de empresas de servicios, como también pueden ser independientes. Aquí voy a colocar ya, no me olvido colocar aquí. El ingeniero civil también puede trabajar de manera independiente, pues, de manera independiente. O sea, sin vinculación directa bajo una empresa, ¿no? Que le contrate, independiente. Y aquí también vamos a anotar qué podría ser el ingeniero civil independiente, qué actividades podría ser. Por ejemplo, puede ser en este caso, un constructor de edificaciones, por ejemplo, de viviendas. O sea, requiere cierta experiencia y capital, es una de las posibilidades. Puede ser también, en este caso, un importador de productos de la construcción, un importador directo, por ejemplo, de equipos para lo que sería la construcción. Puede ser, por ejemplo, tener en este caso de un fabricante de productos de la construcción. Ejemplo típico de este caso, los colegas que hacen, por ejemplo, en las viguetas. Hay también gente que hace losetas, pisos prefabricados, evidentemente, alcantarillas, alcantarillas de camino me refiero. Es un mercado interesante, interesante. Calculista independiente de obras, por ejemplo, o de proyectos, poner mejor, de proyectos estructurales, sanitarios, viales, etcétera. Más campo laboral usualmente en el tema estructural y sanitario, más campo laboral, etcétera. Son los principales cargos de manera independiente, ¿no? Que uno puede seguir. Yo tengo varios colegas, les cuento, que se dedican a construir, por ejemplo, viviendas. Adquieren un terreno o consiguen un terreno con un convenio con un propietario y construyen ahí viviendas. Pueden ser de un piso, dos pisos o edificaciones mayores, y luego van vendiendo, ¿no? Ponen a la venta, ¿no? Requiere experiencia, requiere capital. Los que importan productos de la construcción y pueden importar, por ejemplo, aditivos nuevos que no hay en el mercado y ponerlos a la venta para, en este caso, que la gente que construye, los constructores, se interesen y puedan adquirir. Importan equipos de construcción, por ejemplo, bombas de agua, por ejemplo, ya equipos un poco más tecnificados y pueden ser representantes de marcas que tal vez no son muy conocidas en Bolivia, pero que a la larga pueden ser tal vez ya equipos de mucha utilidad para nuestro medio. El tema de las viguetas ha tenido un boom, ¿no?
una época habían varios colegas que se dedicaban a fabricar. Se han dado cuenta de que en principio solo habían lo que la empresa Concretec, la empresa Pretensa eran las primeras que hacían las viguetas, pero realmente la tecnología no es tan compleja. Los equipos para poder hacer estas viguetas no son tan caros, entonces una suerte de un cálculo y una suerte de lanzarse a ser empresario han podido generar pues viguetas que se utilizan en muchas obras y son de muy buena calidad. También losetas prefabricadas, pisos, etcétera. El tema de alcantarillas, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, las alcantarillas de camino, que son de alcantarillas de hormigón armado, de 1 metro de diámetro, usualmente el más común, son elementos prefabricados que se tienen que implementar en carreteras, ¿no? Se las lleva en camiones. Usualmente una empresa contratista no ejecuta o no hace su alcantarilla, ¿no? Porque tiene su complejidad, tiene su know-how, o sea, hay que hacer una suerte de un cofrado especial y hacer un tipo de hormigón bastante especial para que no tenga problemas y pueda fraguar y pueda endurecerse y pueda llegar a las resistencias especificadas por el fabricante, por el propietario. Hay ensayos específicos que se hacen para este tipo de alcantarillas y que realmente en vez de hacer y perder el tiempo en hacer y buscar la manera de hacer mejor, es mucho mejor comprar ya hecho de gente especialista que se dedica solamente a hacer este tipo de alcantarillas para carreteras y que tiene ya alta experiencia y tengan productos de calidad, ¿no? Entonces es un buen mercado este por si acaso. Y en el tema de los cálculos, obviamente los consultores independientes que por lo general se asocian con arquitectos para que hacer cálculos para edificaciones, galpones, puentes, o en este caso cálculos para edificaciones, en este caso de instalaciones domiciliares, ya sea sanitarias, de agua potable. En este caso las aprobaciones se las hacen en lo que sería ABIS Bolivia y el tema de estructuras en el Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba. Así es el tema. El tema vial no es tanto así porque son más para obras específicas es que hagan, por ejemplo, que en contrato las consultoras grandes y que subcontratan a especialistas del área vial para hacer una revisión, para hacer un recálculo o inclusive ya en la hora de construir un proyecto se les puede contratar para hacer una verificación puntual, ¿no? Pero no es tanto el mercado así como les digo, ¿no? Eso sería de manera general, ¿no? Ya lo notando porque el tiempo nos está venciendo y es demasiado detalle, pero les he ido nombrando y me gustaría que se vayan ustedes también interesando y vayan averiguando, ¿no? Son bastantes entidades, no parecería pues en tantas, son bastantes entidades que tienen pues un campo para lo que sería el trabajo del ingeniero civil. Quedamos acá en servicios básicos en las CEMAPA, EMAPAS, EMAPAC y otros. UTF, la Unidad Técnica de Ferrocarriles, que dentro de su estructura tiene un proyecto llamado Tren Metropolitano, que ahora está en la etapa de construcción. Seguramente después de que se entregue el tren metropolitano, pasará la etapa de operación y el mismo UTR va a administrar. Y obviamente requiere la participación de ingenieros civiles también a la hora del mantenimiento, la evaluación del sistema de transporte, evidentemente. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es un ministerio bastante grande, la más importante a nivel, creo que presupuestario a nivel Bolivia, y que maneja todo, dentro de este ministerio, todo lo que sería el presupuesto a nivel nacional en cuanto a obras públicas, de manera general, a nivel estatal. Por ejemplo, UTF es parte del ministerio, es uno de los brazos operativos del ministerio. También, por ejemplo, la empresa EBC, que aquí le puse al final, la empresa boliviana de construcción, es una empresa pública que se dedica a construir obras civiles. Es como una empresa constructora del Estado, ¿no? Ha habido malas experiencias antiguamente con empresas estatales que han hecho desfalcos, no han entregado proyectos, por ejemplo, la empresa constructora de los militares, que ya no tengo el nombre específico, pero que ha hecho un mal trabajo. EBC es administrada por civiles y por lo que yo he podido conocer en algún proyecto que he participado con ellos, hace un muy buen trabajo y actualmente están a cargo de muy buenas obras a nivel nacional, sobre todo obras viales, es lo que más se encargan ellos. Y también forman parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Eh, También dentro de este ministerio está la ABC, como parte del ministerio, y otras entidades también dentro de este ministerio. Universidades públicas, todo lo que hemos hablado acá en universidades privadas, referido al tema docente, al tema investigador, jefe, director de carrera, decanos, rectores, asesores de tesis, tribunales, todo aplica, pero yo diría a mayor escala. Hay más cantidad de trabajo acá en las entidades públicas, en universidades. Por ejemplo, dentro de la universidad pública en San Simón, por ejemplo, tenemos un departamento de infraestructura.
que se dedica al mantenimiento y a la planificación y la ejecución de obras nuevas. Por ejemplo, de aquí a un tiempo habrá que construir un bloque nuevo, por ejemplo, para la Facultad de Tecnología, y quien hace la revisión, el proyecto, la revisión y la ejecución en cuanto al seguimiento, fiscalización del proyecto, es pues, la unidad de infraestructura, ¿no? Entonces, es realmente más el trabajo en cuanto a las universidades públicas, no solamente es el tema de la docencia e investigación. El Ministerio de Planificación se diferencia al Ministerio de Obras Públicas, más que en este ministerio se planifica el desarrollo del país, y dentro de este contexto hay ingenieros civiles que dan los lineamientos estratégicos para que los proyectos a nivel macro, nacional y departamental se implementen. Y dentro de su equipo técnico hay pues una serie de entidades que dependen del Ministerio de Planificación que generan proyectos de inversión pública. Incluso dentro de este ministerio, si mal no me acuerdo, hay un viceministerio de inversión pública, que es el BIFE, que es el encargado de la revisión y aprobación de los proyectos que se cuelgan posteriormente en el SICOS, y que todas las entidades públicas deben mandar para que cumplan los requisitos establecidos por este ministerio. En ese BIFE hay ingenieros civiles que tienen que revisar y validar, por ejemplo, los documentos que se remiten y reenvían de todas las entidades del país, cuando hacen el POA, por ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras tiene a su cargo, por ejemplo, lo que les decía, el Fondo Indígena. Dentro de este ministerio tiene que tener ingenieros civiles para validar las obras civiles, los proyectos de desarrollo rural. Los proyectos de desarrollo rural no solamente son pues, implementaciones de corrales, granjas, también tienen pues, obras de riego, tienen obras específicas, obras civiles específicas que requieren también, aparte de un contrato con un contratista, una revisión por parte del nivel del ministerio mismo para la validación, aprobación de modificaciones, todo tipo de tareas dentro del ministerio. El INE, como les decía, maneja estadísticas, pero también a su vez dentro de las estadísticas hay pues bastante información del área de ingeniería civil que también la tiene que manejar y la tiene que procesar. También requiere participación de ingenieros civiles. El Ministerio de Medio Ambiente y el Agua, por ejemplo, encargado de todos los proyectos importantes y relevantes referidos a lo que es agua potable y alcantarillado. Ejemplo, en este caso, este ministerio también financia y participa de manera activa, de manera concurrente en los proyectos macro. Por ejemplo, la adopción para lo que sería Misicuni forma parte de este ministerio, que forma parte como parte financiadora, como también como parte revisora y de la estructura misma del proyecto. Aquí dentro hay bastantes ingenieros civiles del área, por ejemplo, sanitaria, ambiental e hidráulica. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a mí, por ejemplo, me tocó trabajar acá en una de sus direcciones, una de sus subentidades, y tenía yo el contrato para hacer una validación. El ministerio consiguió dinero, presupuesto de la CAF, de cooperación para lo que serían los desastres naturales del año 2007, 2008 en la ciudad de La Paz. Y lo que teníamos que hacer era una validación de todas las obras ejecutadas con ese dinero de financiamiento externo, que era más o menos casi 11 millones de dólares para el municipio de La Paz. Y este ministerio estaba a cargo con la dirección de proyectos de verificar si ese dinero había sido invertido de manera real. Entonces tenemos que ir a los proyectos, hacer una validación proyecto por proyecto, ver en papel y ver también en físico, hacer una cuantificación de las actividades, ítems, y al fin y al cabo hacer un dictamen para validar la ejecución de esos dineros en cuanto a esos proyectos, como les digo, que eran por emergencia, algo muy específico, pero a su vez también tienen ingenieros de planta, ingenieros que van revisando y van validando también el desembolso de los dineros. Por ejemplo, a la hora de tener proyectos a nivel del Ministerio de Obras Públicas, ellos pueden generar la parte técnica, pero tienen que remitir carpetas con el presupuesto requerido donde al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y este ministerio, como le llegan esas carpetas de proyectos, también tiene que tener ingenieros civiles que revisen, que validen y que den el visto bueno de esos proyectos para que puedan ellos aprobar y generar pues el financiamiento respectivo. ASANA, creo que es un A más, me está olvidando, creo que es así, ASANA, si mal no me acuerdo. Si no me corrigen, por favor, ustedes, creo que es así, ASANA. Entidad a cargo de los aeropuertos. Creo que ya esta entidad de ASANA, creo que la han cambiado con un decreto supremo, mal no me acuerdo, pero tiene pues, aunque su equivalencia que está actualmente, tiene que ver con el tema de los aeropuertos. Entonces, de hecho, que un aeropuerto
en la parte de la construcción como en la parte del mantenimiento mismo, requiere pues de ingenieros civiles que hagan el seguimiento, hagan la revisión, las pruebas técnicas y las reparaciones en el tiempo oportuno, ¿no? No podemos imaginar, por ejemplo, descuidar un aeropuerto que pase un tiempo y tengamos que hacer una reconstrucción de un pavimento, imagínense, y cortaríamos el tráfico aéreo durante meses. Eso no es posible, entonces de manera periódica tiene que haber un seguimiento y en este caso trabajos que se vayan en el tiempo realizando de manera periódica para garantizar que a la hora de tener el servicio aeroportuario tengamos algo continuo y que no falle, ¿no? Y la EBC, como les decía, la entidad boliviana, la empresa boliviana de las construcciones, ¿no? Que ya les explicaba a qué se refiere y qué es lo que hace a nivel regional. ¿Hay una consulta o alguien quiere participar? Adelante. Sí, Miguel Antonio. ingeniero, quería agregar que Asana ya ha sido suprimido Sí. y ahora se llama Naabol. ¿Enabol? Naabol, Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos. Ah, sí, ¿no? Nada, perfecto. Pero igual le han cambiado el nombre, solo creo que por un tema económico, o por un tema de los trabajadores, pero la función es la misma, ¿no? Exactamente la misma, tienen que hacer el mismo trabajo. De todas las obras viales de transporte, una carretera puede ser, digamos, sujeta a una reconstrucción o un trabajo mayor. Afecta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el año creo 2000, entre el año 2009, 2010, 2011, un desastre en el puente Gumucio, o un tramo vial en el trópico, ¿verdad? Se cortó el tráfico vehicular, pero al fin y al cabo se reconstruyó y en ese momento todo el transporte tuvo que ir por un desvío temporal, inicialmente por la ruta académica del Camino Antiguo Santa Cruz y después ya por desvíos temporales que hizo la constructora. Eso puede pasar en una carretera inclusive a nivel fundamental en Bolivia, ¿no? Pero el tema aeroportuario es imposible. Cortar el tráfico aéreo es un tema bien complicado y que si se lo hace realmente repercutiría de manera significativa en los ingresos económicos que tiene el país. Entonces es imposible que podamos cortar de una manera, aunque temporal, el tráfico aéreo por trabajo de obras civiles. Entonces de manera permanente hay que hacer una revisión, mantenimiento, para evitar trabajos o tiempos de paro que sean mayores en cuanto a los aeropuertos. Eso está muy claro, ¿verdad? Muy bien. Así de manera general, nos hemos tardado un poquito más de lo esperado, pero realmente hemos explicado, creo que más a detalle, todo esto que tal vez no teníamos tanta idea, pero ahora tenemos una idea mucho más clara de lo que hace pues, un ingeniero civil, ¿no? Y dónde puede trabajar. Lo dejé esto con espacio grande porque realmente dentro de las estructuras de las alcaldías, por si acaso el término alcaldía es un término medio que no existe, se llama ahora gobierno municipal, gobierno autónomo municipal, es el término correcto. Eh, Hay una estructura bastante pesada dentro de cada municipio, donde la participación del ingeniero civil está pues realmente bien vinculada. Ejemplo, en el gobierno autónomo municipal de Cochabamba, así le voy a llamar, ¿eh? Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ahí está, tenemos obras públicas, la Secretaría Técnica de Obras Públicas. Todos los proyectos o todas las obras públicas, como el nombre indica, ya sea calles, ya sea el tema de bacheos, ya sean torrenteras, ya sean luminarias, y todo lo referido a obras públicas que requiere todo Cochabamba, todo el municipio, se hace cargo de esa dirección de obras públicas, ¿no? Realmente es un trabajo bien complicado y hay un montón de ingenieros civiles que se dedican en su área, en cada área, a atender justamente los requerimientos de la población. No alcanza, actualmente el personal que tiene no alcanza, es demasiado el requerimiento. Cochabamba creció tremendamente y esa dirección tiene pues que entrar y tiene que tratar de solventar todos los problemas que tiene nuestra ciudad. Es una de las direcciones. Luego tenés, por ejemplo, lo que sería obras contratadas. Todos los proyectos que no sean mayores y que no sean menores, perdón, que tienen que tener un contrato externo, se lo hace a través de la Dirección de Obras Contratadas. En este caso, ahí hay bastantes ingenieros civiles que revisan los proyectos, que hacen el proceso de contratación y que después entran a lo que sea la fiscalización de los proyectos que hace el municipio, ¿no? Es
una dirección bastante importante y que maneja bastantes recursos económicos debido a los contratos que maneja con entidades privadas. Luego tenemos, por ejemplo, dentro de la estructura, la Secretaría de Planificación. Yo he trabajado el año 2006 en la Secretaría de Planificación, un tiempito, bien corto, pero he trabajado. Esta Secretaría, dentro de su estructura, tiene, por ejemplo, lo que es catastro, tiene lo que es el Departamento de Proyectos, por ejemplo. Todas las obras civiles del municipio, por lo menos las obras no tan grandes, las ejecuta en cuanto al diseño el Departamento de Proyectos. Ahí tienen especialistas en el área hidráulica, sanitaria, eléctrica, estructural, que era mi caso, y vial. Y ante cualquier requerimiento, por ejemplo, de hacer una escuela, hacer una pasarela, un tinglado, un mercado, había que hacer inmediatamente pues este tipo de proyectos. Todo era para ayer, como siempre les he dicho, ¿no? Así era de complicado. Es un trabajo muy pesado y que a través de este departamento se lo llevaba después pues a la dirección, a la Secretaría de Planificación para que se proponga esto para su ejecución inmediata. Luego también dentro de la estructura de la alcaldía del gobierno municipal de Cochabamba hay también, si mal no me acuerdo, una dirección o una repartición encargada del control de calidad de los proyectos. Específicamente tienen un laboratorio bien equipado de materiales de construcción, de hormigones, por ejemplo, que se dedica a hacer un seguimiento y control de calidad de todos los proyectos que hace el municipio. Y también está a cargo, obviamente, un plantel de ingenieros civiles, especialistas en el área y que hacen un seguimiento periódico para todo lo que hace el municipio, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el Consejo Municipal. También tiene dentro de su estructura asesores técnicos. No solamente son abogados, no solamente son licenciados, también hay ingenieros porque tienen que hacer inspecciones. El Consejo Municipal o el Consejo Departamental, ¿cuál es su misión? Validar que todo lo que haga el Ejecutivo esté bien hecho, o observar o criticar. Entonces van a una obra civil y los concejales, en este caso, o los asambleístas, en el caso de la gobernación, no tienen mucho conocimiento de la parte técnica. Tienen que tener ahí, pues, ingenieros civiles, creo que incluso hay ingenieros senior y ingenieros más jóvenes también que van en un equipo y que van por parte de la asamblea departamental o por parte del consejo municipal a acompañar a los asambleístas, emitir informes técnicos, todo para al último sacar recomendaciones, peticiones de informe, con el afán de hacer un control y seguimiento y fiscalización de los proyectos, en este caso civiles, que hace el municipio. Hemos dicho, entre el municipio y la gobernación, el mayor presupuesto se da en obras públicas, en proyectos de inversión pública, caminos, hospitales, escuelas, mercados, aquí en la parte de la gobernación, carreteras interdepartamentales, pavimentados, aperturas de camino, presas, atajados. Realmente es grande el trabajo que tiene tanto la gobernación como el gobierno autónomo municipal de Cochabamba, ¿no? Es unos cuantos ejemplos de lo que les he dado ahorita de todo lo que pueden hacer ustedes como ingenieros civiles. Ni quiere decir en la gobernación, que tiene un montón de secretarías, casi en todas se requiere la participación de un ingeniero civil. Entonces, es amplio, donde ustedes pueden optar tanto en la parte pública como en la parte privada, ¿no? Entonces, realmente hay un buen campo laboral. A mí me preguntaba alguna vez un colega aquí en la facultad, decía Javier, ¿por qué de cada 1000 estudiantes que dan examen de ingreso en alguna temporada entran 500 a civil? ¿Por qué es tanto el requerimiento? ¿Por qué es tan poquito en biología, tan poquito en física, en matemáticas? ¿Y cuál es la respuesta, chicos? Viendo esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es? ¿Qué campo laboral? Pues así nomás es. Claro, año a año salen más ingenieros civiles, tanto de las universidades públicas y de las privadas, pero hay un amplio campo laboral, no solamente para ser empleado de empresa o entidad, también para ser empresario independiente, ¿verdad? Hay campo laboral, hay requerimiento. Cochabamba ahorita y Bolivia, yo digo, en construcción civil estamos atrás, pues todavía falta mucho por construir, mucho por hacer. Y no solo por construir, también hay que hacer mantenimiento. Edificaciones antiguas que no se pueden demoler y reconstruir porque no hay recursos económicos. Entonces requerimos ingenieros que sepan, pues, de patologías, mantenimiento y reparación de estructuras, por ejemplo. Patología, mantenimiento y reparación de pavimentos, patología, mantenimiento y reparación de obras sanitarias, etcétera. Entonces, el campo laboral es inmenso.
trabajo para el ingeniero civil nunca debe faltar, siempre existe necesidad de mantener, operar, construir obras públicas. Para eso requiere necesariamente al ingeniero civil. Entonces, el campo laboral es extenso. Un poquito así, análogamente les decía a los colegas, veamos el tema, por ejemplo, de un licenciado en matemáticas o un ingeniero matemático. ¿En qué parte de esta estructura que acabo de notar entraría la participación de un ingeniero matemático? De seguro que mucho sería importante. Yo, por ejemplo, si fuese empresario constructor, tal vez, o un empresario del área de la tecnología, seguro que es importante que venga un ingeniero matemático para que mis innovación y mi producción, tal vez, de equipo, de software, tenga una base matemática a la cual yo me pueda apoyar y que alguien pueda generar ese conocimiento, ¿no? Pero usualmente esa parte en nuestro medio todavía está muy en pañales y realmente la parte más de aplicación práctica de los ingenieros matemáticos o licenciados en matemática está en el área de la docencia, tanto en universidades y en colegios, ¿no? Y más que eso, los demás es muy poco, realmente es escaso. Por eso que no hay mucho campo laboral y obviamente ante la oferta y la demanda es que muy pocos estudiantes de colegio, cuando egresan, entran a lo que sería pues las entidades que les digo como el tema de la carrera de ingeniería matemática, física y otros, ¿no? Es la realidad, no podemos ocultar ni decir otra cosa, ¿no? Así no es. ¿Algún comentario que tengan estudiantes de esto que hemos hablado, bien amplio y tendido? Algo que les ha parecido nuevo, que no conocían. ¿Qué les parece? A ver, algún comentario quiero tener. Varios comentarios en realidad. Voy a dar la palabra ya a ustedes, por favor. En este caso, voy a dar la palabra al estudiante Alejandro Paredes. Alejandro, buenas tardes. Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro Paredes. Creo que no está en sala. A ver, Armando Ríos, ¿me escuchas? Armando Ríos. Hola, hola, ingeniero. Hola Armando, ¿alguna opinión que tengas de todo lo que has expuesto hoy día? ¿Qué te ha parecido? ¿Ya lo sabías? ¿Algo está mal? ¿Qué dices? No, está bien, ingeniero, sí, efectivamente amplio, ¿no? El área de trabajo, entonces te da mayores posibilidades de escoger, ¿no? Más a tu criterio, a tu gusto, también a la demanda que haya, ¿no? Hay un comentario que quiere ser ingeniero es respecto, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, en carreteras se especializa mucho, ¿no? Pero hay empresas extranjeras normalmente se adjudica entonces a los ingenieros civiles un poco los desplazan a otras áreas. Por ejemplo, un ingeniero en carreteras y en vialidad, digamos, se registra como un vial en Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, pero digamos, como ha sido desplazado de su campo, digamos, se dedica al área estructural. Cuando digamos, ya adquirió un poco de experiencia, cuando va a firmar un cálculo estructural, eso como quizás extraído como vial sirve o tiene que hacer nuevos registros, eso era mi duda, ingeniero. Interesante. Hay buenas cosas que vamos a sacar. Primeramente, el título que van a tener ustedes, ingeniero civil, no dice pues vial, sanitario, estructurista, no dice. Uno puede trabajar en cualquier área de la profesión. Obviamente no es correcto. Cada uno sabe lo que conoce, sabe la especialidad que ha hecho. No hay todólogos. Pero infelizmente, también en nuestro medio, todavía, no hay tanta especialización en cuanto a los trabajos. O sea, una empresa, ponte, que solo se dedique a hacer tinglados o digamos, estructuras de acero, no hay. Afuera, Perú, Venezuela, Chile, hay empresas específicas que se dedican solamente a hacer cálculo, diseño y ejecución de proyectos de estructuras de acero, por ejemplo, o solo torres. Aquí en Bolivia es muy poquito, es muy raro. Entonces las empresas usualmente hacen pues una vez lo que consigan, ¿no? Hace un camino, hace un edificio, o sea, así es, y eso no es muy bueno. ¿Por qué motivo? Porque usualmente esas obras nuevas, entre comillas, que hace una empresa, digamos, que se dedicaba a hacer caminos, y ahora le va a meter en una presa, de seguro no va a salir muy bien, pues, porque no es de su especialidad. No va a salir bien o la obra, o por el manejo de la obra no va a ser muy bueno y va a entrar en pérdida, o tal vez no va a concluir la obra. Entonces,
Siempre hay que buscar o tratar de que a futuro, como es afuera, que se especialicen las mismas empresas en las áreas de su competencia. Ahora, lo que tú decías, Armando, me ha parecido interesante. En carreteras usualmente hacen empresas extranjeras, no hacen las nacionales. Ya, yo les voy a preguntar, ¿por qué motivo hacen las extranjeras? ¿Cuál es el motivo que limita? En obras importantes, obviamente, en caminos grandes. ¿Por qué motivo hacen las extranjeras y no las nacionales? ¿Quién me dice? Es la inversión, ingeniero. Yo creo una solución sería segmentar el trabajo, digamos, de acuerdo a la capacidad de las empresas nacionales se pueda adjudicar. Lo que hacen es en combo, adjudican evidentemente la capacidad de una empresa boliviana tiene esa capacidad. Lo que dice que las empresas bolivianas se asocian, ¿no? Es como estarían obligando, pero una forma de solucionar sería segmentarlo, por ejemplo, en carreteras, ¿no? Dividirlo, no sé, en 10 tramos o 5 tramos. Entonces, en ese sentido, las empresas bolivianas tendrían la capacidad de solventar ese tramo, ¿no? Pero no en su totalidad, ¿no? Muy buena idea. A ver, Alejandro, que querés hablar, parece. Alejandro Paredes, ¿querés comentar algo? Eh, no, ingeniero, yo opino lo mismo, digamos, de que usualmente es lo que se ve hoy en día, de que la mayoría de las obras que se van, que tienen tremenda envergadura, digamos, de inversión, se van más para empresas extranjeras. Pero ¿por Y qué? El motivo quieres saber. ¿Qué crees? uno de los motivos, como mencionaron, es justamente la inversión, que la mayoría de las empresas que he visto que acá hay, no se arriesgan por los motivos de inversión que solicita, digamos, para unas ciertas obras. Ya. ¿Qué dice Ronald Ayala? Buenas tardes. Yo pienso que estos proyectos grandes, o sea, tienen unos condicionamientos porque la inversión es millonaria y el Estado chino dice yo invierto y yo hago el trabajo. Entonces yo pienso que eso también es Ajá. fundamental. Entonces Excelente. ahí estamos atados también en manos. Entonces ellos están Ajá. ganando el grueso. Exactamente. Mira, es justamente. Para mí son dos factores. Tres. El que dice Armando y Alejandro. Montos grandes, hay pocas empresas a nivel Bolivia que tengan la capacidad financiera. Ahora, obviamente, si fuese todo regular, ¿qué es regular? Que tú inicies la obra, esté bien el proyecto, el estudio, ¿no ve? Ejecutes una parte de la obra, hagas tu planilla y te paguen, ¿no ve? Hagas tu planilla, ponte mensual como debería ser, y pasen 2 semanas máximo y te paguen, ¿no? Así cualquier empresa, aunque no sea tan grande, puede ejecutar obras importantes, aunque lo ideal sería que por lo menos la empresa tenga un capital para solventarse unos 4 o 5 meses, por lo menos digamos que tenga capital para solventar el 30% de la obra, sería ideal, ¿ya? La realidad, que las planillas de pago no se pagan a tiempo, o sea, vivir de la planilla no da, no funciona. Haces una planilla de obra, ya sean obras pequeñas o grandes, tarda 3, 4, 5 meses. ¿Eso por qué? Por la burocracia, el mal manejo de las entidades públicas y que atrasan demasiado el pago de las planillas. Inclusive hay temas ahí de corrupción donde se les tranca las planillas. Se ha visto desde muchos reclamos de algunos colegas que han reclamado que no les pagan planillas con el supertexto de observaciones, pero era más por un tema de que querían pues sus coimas, sus diezmos, ¿no? Que es un tema que así lo tengo que decir, pero que pasa, ¿no? Infelizmente. Entonces, como no hay manera de tener empresa grande que pueda tener plata para poder hacer una obra muy grande y financiarla con su dinero, ahí vienen las extranjeras que tienen liquidez, tienen financiamiento, incluso y pueden hacer esto. Otro, como decía el caso de Ronald, creo que decía, es justamente por que las obras extranjeras, las obras grandes, perdón, tienen un financiamiento. O sea, como gobierno, ante una mala planificación de la inversión y ante el requerimiento y por querer ganar también por política, querer ganar políticamente, dicen, vamos a hacer una carretera nueva, vamos a hacer una carretera doble vía en el alto, o vamos a hacer una carretera nueva que va de tal lugar a tal lugar. Sin tener el presupuesto a nivel nacional, van y buscan un financiamiento externo. Y solamente el financiamiento externo está vinculado a condiciones que da el financiador. Por ejemplo, como tú decías, China da el préstamo de los dineros, pero dice, tiene que construir una empresa china, por ejemplo, una empresa vinculada a este entorno. Ya está un poquito ahí forzando, en este caso, a que como Bolivia
debamos contratar una empresa de aquel país. Es otro motivo. Y un tercer motivo que ustedes no me han dicho y les voy a comentar serían las boletas de garantía. Imaginemos una entidad que paga pues a tiempo, o sea, que paga a tiempo, que paga de manera continua y periódica las planillas, digamos que máximo tarde 2 meses. Una empresa normal puede pues entrar a un proyecto relativamente grande, puede entrar y ejecutar las obras. Obviamente tiene que tener experiencia, maquinaria, puede hacer. ¿Cuál es el problema? Para ingresar a la obra, para poder tener un contrato, requiere boletas de garantía. ¿Saben qué es boleta de garantía? ¿A qué se refiere? Es básicamente una boleta en la que se está garantizando de que se va a cumplir la obra. Es una de las boletas de garantía. Hay varias, pero la principal es la que dice Marcelo. El Estado ha tenido malas experiencias hace años, hace décadas, y ha ido generando normativa, como también en otros países, no solamente en Bolivia. Y dice lo siguiente: para entrar a una obra pública requieres poner una garantía. En este caso, a nivel Bolivia, por lo menos en obras regulares, se habla del 7% del monto del contrato. Garantía de cumplimiento del contrato. Esa garantía usualmente se pide con una boleta bancaria, y que debe tener requisitos de ser a primer requerimiento, por el monto del proyecto, por un plazo de ejecución hasta el final, al final de la obra, y que tiene que ser renovable y revocable a nombre de la entidad de ejecución inmediata, como les decía, ¿no? Condiciones muy específicas y que realmente una manera rápida de sacar es solamente teniendo dinero en el banco, o sea, ese monto de dinero en el banco, y el banco te saca inmediatamente una garantía, un reporte, y te dan un certificado. Tener tanto dinero dormido en el banco es improbable, nadie tiene eso, la mayoría agarra y trabaja con líneas de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? Es que el banco te tiene a ti como un cliente, digamos, usual del banco, y tiene registrado, por ejemplo, propiedades, terrenos, equipos. Obviamente que ellos los tasan con sus peritos y evaluadores a un monto mucho menor de lo que cuesta. Y en base a esos documentos legales, ya que así con un notario y demás temas administrativos, te dan la línea de crédito. La línea de crédito es un monto de dinero económico que es hasta el tope que tú puedes sacar una boleta de garantía. Por ejemplo, si tú tienes un terreno de $100,000 de manera comercial, hacen el avalúo y puede que te den una garantía de hasta $50,000, por ejemplo. Entonces, para una obra que cuesta, por ejemplo, una obra importante, que cueste unos $20 millones, requieres una boleta de garantía del 7%, y es algo casi abordando los millones de dólares, y es complicado tener una garantía de ese monto, ¿no? Obviamente, si no cumples con el proyecto o incumples en algunos requisitos, te ejecutan la garantía, y el banco, al ejecutarte, tiene que pagarle a la entidad y te ejecuta tu terreno, todo lo que has dejado vos a cuenta de esta garantía. Y realmente lo crítico para las empresas, sobre todo para las que están surgiendo, es tener garantías, ¿no? Y realmente lo que quieren ser constructores, aunque de obras chiquitas, deben tener garantías. Ahí está un poco la limitante de entrar a trabajar con el Estado, tener garantías, ¿no? Reales, ¿no? Y ese es uno de los atributos que, por ejemplo, entidades de afuera consiguen a través de su patrimonio o financiamiento de entidades financieras extranjeras que les avalan, pues, en Bolivia. Es una de las grandes limitantes, ¿no? Y lo que decía, pues, Armando, es un tema bien complicado. Legalmente lo que se podría hacer es segmentar por tramos, ¿no? Una carretera de 10 kilómetros y hacer cada 2 kilómetros. Listo. Y dar a empresas nacionales. Eso no ocurre en la práctica. Lo que hacen es dar todo en uno a una empresa extranjera. Y lo más chistoso es que viene la extranjera solamente con el nombre y con las garantías, y subcontrata a los nacionales. O sea que las empresas nacionales vienen y trabajan como empleados de los extranjeros y ganan una miseria, y el monto fuerte del proyecto se lo lleva la empresa extranjera, ¿no? Es lo que pasa, pues, infelizmente, y hasta ahora no se da una solución, digamos, tangible, ¿no? Realmente. Inclusive, como decía Armando, ingenieros y camineros viales de Bolivia muchas veces se ven relegados por ingenieros extranjeros, que muchas veces, en algunos casos hemos visto que ni siquiera eran ingenieros, eran técnicos en China que han venido y aquí estaban como capos, pero no eran pues ni siquiera del área, ¿no? Pero eso es un tema que
Infelizmente por el tema del préstamo nos vemos un poco sujetos a las condiciones de las entidades pues, extranjeras, aunque las leyes nacionales deberían cumplirse. Para ejercer la profesión se requiere legalmente el título avalado por la Universidad Boliviana, revalidado, y el registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Esos documentos son requeridos y obligatorios para ejercer la profesión en Bolivia, pero muchas veces entidades extranjeras, empresas que se adjudican proyectos de afuera, vienen con ingenieros que puede que tengan un título hasta de doctorado, pero que no hacen el trámite de convalidación, y por ahí no nos consta que sean pues ingenieros civiles, o por ahí son ingenieros que tienen títulos que no son convalidables y no pueden ejercer la profesión. Pero realmente es un tema complicado y que en este caso la CIP es la que está encargada de hacer un seguimiento al respecto, ¿no? Un buen comentario, che. Excelente, Armando y los demás que han participado. Bien, con estos comentarios quedaríamos aquí ya el día sábado. Entraremos de cabeza ya con todo este conocimiento a lo que sería concluir con las modalidades de graduación. En este caso, uno por uno vamos a ir viendo la norma, para preparar unos documentos en resumen para poder ver así de manera muy sucinta a qué se refiere en cuanto a la excelencia, proyecto de grado, tesis, los requisitos y cuál es el procedimiento que ustedes tienen que seguir a la hora de hacer esta modalidad de graduación en cuanto a lo que quieren ustedes optar para la carrera, ¿sí? Entonces, con esto nos despedimos, nos vemos el día sábado a la hora habitual de madrugada, y siempre recordarles que tenemos pendiente, voy a abrir nomás nuestra clase, la vamos a aperturar nomás, es importante hacerles recuerdo y seguimiento. Tenemos pendiente el el formulario número 1. Voy a recordarles la fecha. Tenemos pendientes el ensayo de mejoramiento de suelos, que ya me lo han entregado la mayoría. No, todavía no me ha entregado nadie. La fecha de entrega de este documento es el 9 de abril, o sea, pasado mañana, hasta la noche. El trabajo del formulario número 1, que específicamente es para el 16 de abril, hoy estamos 7, es el trabajo más importante porque de aquí va a depender iniciar con pie derecho el tema de su investigación y posteriormente el perfil que van a elaborar para esta materia. Entonces, aquí hay que darle mucha importancia, mucha lectura, mucho marco teórico, mucha literatura, mucha investigación que tiene que ir revisando para llegar a entregar un buen formulario, no para que revise yo y para que les diga está bien, para que ustedes puedan luego seguir y ejecutar su perfil y posteriormente, Dios mediante, su tesis de grado para tener el título de ingeniero civil. O sea que es sumamente importante que le dé importancia. Decíamos, cada día un par de horitas de búsqueda de información, revisión, análisis y en este caso trabajar paso a paso para hacer este formulario, ¿sí? Muy bien, entonces nos quedamos acá, nos vemos el día sábado. Hasta luego, muy buenas tardes.